Esta declaración fue escrita por el imán al-Mahdi Nasr Mohammed el-Yamani el 24 de agosto del 2010. El título de la declaración dice así: contempla y reflexiona los versículos del noble Corán que vienen en la respuesta decisiva, y no se trata de ninguna broma. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Mi querido y honorable hermano, que Dios nos guíe a todos por el camino recto. Te hemos presentado una prueba clara desde el libro decisivo, a modo de recordatorio para los dotados de entendimiento, de que Dios acepta el arrepentimiento de los demonios humanos, aquellos que testificaron la veracidad del mensajero y creyeron en los signos de su Señor que le fueron revelados. Pero después su fe les ordenó negar la verdad, a sabiendas que es la verdad procedente del Señor, sin la más mínima duda. Distorsionan la Torá y el Evangelio provenientes de su Señor, después de haberlos comprendido, e inventan mentiras acerca de Dios a sabiendas, y quieren apagar la luz de Dios en los mundos. Por eso Dios Todopoderoso dijo: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 75. Y Dios Todopoderoso dijo: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, parte inicial del versículo 86. Entonces sabrán que el discurso está dirigido a los incrédulos de entre los demonios, genios y humanos, aquellos que sabían que el mensajero es verdadero y creyeron en los signos de su Señor, pero luego negaron la verdad, y su incredulidad no se debe a su ignorancia, sino que saben muy bien que es la verdad procedente de su Señor. Pero desgraciadamente negaron a su verdadero mensajero, a sabiendas que es la verdad procedente de su Señor, y lo conocen como reconocen a sus propios hijos. Dios Todopoderoso dijo: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 146. La razón de su incredulidad en la verdad procedente de su Señor, después que le haya quedado clara que es la verdad, es porque odian la verdad y quieren apagar la luz de Dios después de haber creído en Él con sus corazones, que es la verdad. Pero se oponen ferozmente a la verdad, y cuando ven el camino de la verdad, no lo toman como tal. Y Dios Todopoderoso dijo:
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 87 al 88. ¿Significa esto que Dios no aceptará su arrepentimiento mientras los haya condenado a una maldición eterna? La respuesta viene en el libro sagrado. Dios Todopoderoso dijo: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 89. En cuanto a Iblis, el diablo maldito, su ejemplo es como de ellos. Él cree en Dios, en sus mensajeros, en la resurrección, en el último día, en el paraíso y en el infierno. Pero él se desesperó de la misericordia de Dios debido a su pensamiento de que Dios nunca le va a perdonar, porque escuchó a Dios decirle: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 78. Esto está escrito en el libro, pero también está escrito que Dios acepta el arrepentimiento de todos sus siervos, sin excepción, para aquellos que se vuelven a Él arrepentidos. Dios libera a sus siervos arrepentidos de los castigos que están en el libro y los reemplaza con la hasanat del perdón en lugar del castigo prometido. Ciertamente, mi Señor es indulgente y misericordioso, como la promesa de Dios a Abu Lahab y a su esposa, la portadora de la leña. Si se hubieran vuelto a Dios su Señor arrepentidos, no se habría cumplido la condena en contra de ellos. Pero si el uno llega a morir estando en el estado en que se encuentran sin volver a Dios en arrepentimiento, entonces entrará en un fuego abrasador y se les aplicará la sentencia de Dios, decretada en su libro. Pero el hecho de volver a Dios arrepentido hace que Dios borre cualquier castigo que Él quiera, escrito en el libro. Os daré un ejemplo de esto en el profeta de Dios, Jonás, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dios le sentenció a un castigo justo en su libro, y consistía en ser encarcelado en una cárcel oscura que nadie jamás antes de él ha experimentado, durante un periodo de tiempo igual a la vida que Dios dio a Satanás, hasta el día de la primera resurrección. Por eso Dios va a dar a la ballena que transportaba al profeta Jonás en su vientre como prisión una vida que durará hasta el día de la resurrección. Pero lo que cambió este castigo en el libro es el hecho de que el profeta Jonás se vuelva a Dios en arrepentimiento y no se dejó desesperar de la misericordia de Dios. Y Dios Todopoderoso dijo: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, versículos del 143 al 144.
En cuanto a las palabras de Dios Todopoderoso dirigidas a Satanás, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 78. Este fue un juicio contra él debido a su arrogancia y vanidad, por no querer postrarse ante el califa representante de Dios Adán. Dios Todopoderoso dijo: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículos del 75 al 85. La pregunta que surge por sí sola es: si Satanás dijera: «Oh Dios mi Señor, he sido injusto conmigo mismo, y si no me perdonas y te apiadas de nosotros, seremos ciertamente de los perdedores». ¿Responderá Dios a su súplica y lo perdonará? ¿O en cambio le dirá: «El asunto está decidido y mi maldición ha recaído sobre ti hasta el día del juicio»? Pero Satanás todavía no muerto, para que Dios no vaya a aceptar su arrepentimiento. Pero sin embargo, Satanás se desesperó de la misericordia de Dios y pensó como vosotros pensasteis, que Dios no lo va a perdonar, porque escuchó a su Señor decir: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículos del 77 al 78. Pero la maldición de Dios su Señor, de sus ángeles y de todos los mundos continuará sobre Satanás, mientras él siga persistiendo en cumplir con sus siguientes palabras. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículos del 82 al 85. Pero en cambio, si Satanás se vuelve a Dios, su Señor arrepentido, encontrará que Dios es aceptador de arrepentimiento, perdonador y misericordioso. El ejemplo de Iblis es como el ejemplo de todos los demonios de entre los genios y los hombres
que luchan contra Dios y sus mensajeros, después de que la verdad les haya sido aclarada por su Señor. Y Dios Todopoderoso dijo: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 86 al 89. Así que miren el juicio de Dios sobre ellos en el libro. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 87 al 88. Dios se refiere a que si llegan a morir mientras ellos siguen haciendo lo mismo, que es luchar contra Dios y su mensajero, después de que se les hizo evidente cuál es la verdad. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 87 al 88. La pregunta que surge ahora mismo es: ¿y si se arrepintieran ante su Señor? ¿Aceptaría Él su arrepentimiento y quitará sobre ellos su maldición, su aborrecimiento y su ira? ¿Borraría su maldición y el castigo eterno que les espera después de su muerte? Si se arrepienten ante Dios antes de su muerte, ¿aceptará Dios su arrepentimiento? Encontrarán la respuesta directamente después de los versículos mencionados anteriormente. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 87 al 89. Entonces, el problema con los demonios no es algo proveniente de Dios, de que Él nunca los va a perdonar. Más bien, proviene de ellos mismos. Y eso porque están desesperados de la misericordia de Dios en la otra vida. De la misma manera en que los incrédulos están desesperados de los sepultados. Y la razón por la que serán castigados se debe a su desesperación de la misericordia de Dios. Y han perdido completamente la esperanza
de que Él los perdone con su misericordia. Y por eso que persistieron en su incredulidad, a pesar de que les quedó claro y evidente que era la verdad procedente de su Señor. Mi querido hermano, juro por Dios que si llegara a emitir una fatua en la que anuncio que Dios nunca perdonaría a los demonios sin importar cuánto se vuelvan a Dios su Señor arrepentidos, en ese caso, Dios hará que el imán al-Mahdi sea uno de los castigados entre ellos. Esto si les llego a emitir una fatua que les anima a desesperarse de la misericordia de Dios, estaría confirmándoles la falsa creencia que tienen los demonios acerca de Dios su Señor, de que Él nunca los perdonará por mucho que se vuelvan hacia Él arrepentidos. Que Dios me libre de ser de los ignorantes. Entonces, ¿Acaso la razón por la que entraron al infierno no es otra cosa que su desesperación de la misericordia de Dios? Y Dios Todopoderoso dijo: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 29, versículo 23. así que la desesperación de la misericordia de Dios es uno de los mayores pecados en el libro sagrado y una falsa creencia en la que han caído los demonios sin conocimiento procedente de Dios. Por eso, Dios los castigará, porque se desesperaron de la misericordia de su Señor y no se arrepintieron ante Él para que Él perdone sus pecados antes de su muerte o antes de que viniera el castigo de su Señor y los destruyera por no haberse arrepentido ante Dios. Pero desgraciadamente, ellos no se volvieron a Dios arrepentidos debido a su desesperación de la misericordia de Dios, porque piensan que Él nunca perdonaría sus pecados. Por eso, continuaron haciendo lo que no agrada a Dios su Señor. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 29, versículo 23. Por eso Dios Todopoderoso dijo: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 87 al 89. La razón por la cual los demonios se extraviaron en las últimas generaciones, debido a esta falsa creencia, es la fatua de los eruditos musulmanes, en la que dicen que Dios nunca perdonará a los demonios por mucho que se vuelvan a Dios, su Señor, arrepentidos, porque la maldición de Dios, de sus ángeles y de todos los mundos ha caído sobre ellos. Por eso los demonios continuaron con esta falsa creencia y quieren extraviar a la gente y hacerla entrar al igual que ellos en el fuego del infierno. Dios Todopoderoso dijo: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً. صدق الله العظيم.
Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte inicial del versículo 89. Y la causa de la desviación de los eruditos de la comunidad islámica respecto a la fatua de los demonios, que dictamina la desesperanza de la misericordia de Dios, es que ellos creyeron en la suposición del demonio y su falsa creencia, porque encontraron en el Sagrado Corán que Satanás no pidió perdón al más misericordioso, después de que Dios lo haya maldecido por su incredulidad hasta el día del juicio, cosa que hizo a los eruditos musulmanes pensar que Dios nunca perdonaría a los demonios, aun si llegan a volver a Dios arrepentidos. Su prueba, según ellos, en creer en esa falsedad es que Satanás, Iblis, no llegó a decir: «Oh Señor, perdóname». Más bien, él dijo: «Señor mío, concédeme un plazo». Por lo tanto, su fatua está basada en lo que Satanás, Iblis, ha creído y sigue creyendo hasta ahora, que Dios nunca lo va a perdonar después de haberlo maldecido hasta el día del juicio. Por eso dijo: «Señor mío, concédeme un plazo». Y no dijo: «Señor, perdóname». Entonces, la falsa creencia de Satanás de que Dios nunca los perdonará es la razón por la cual los eruditos de la comunidad islámica emitieron fatuas a los demonios, confirmando esta falsa creencia, que Dios nunca perdonará a los demonios después de que su maldición eterna en el libro haya caído sobre ellos. Asimismo, la creencia de Satanás de que Dios nunca lo perdonará después de haberlo maldecido hasta el día del juicio. Esta falsa creencia fue la causa del extravío de los demonios, que cayeron en la desesperanza de la misericordia de Dios. Pero el imán al-Mahdi, el verdadero califa de Dios, desafía a todos los eruditos humanos y genios con el conocimiento de Dios, ya que Él es más sabio que todos los eruditos musulmanes y los demonios. Dice la verdad y guía por el camino recto. Y Dios, mi Señor, aumentó mi conocimiento para esforzarme por realizar el placer más grandioso. Esto no significa que Dios perdonará a los demonios y los guiará por el camino de la verdad. De ninguna manera. Lejos de ser verdad, muy lejos. ¿Cómo puede Dios guiar a una gente que sabe con absoluta certeza que Dios es la verdad? Su mensajero es verdadero. Sus signos son verdaderos. La resurrección es verdadera y el infierno es verdadero. Y luego niegan la verdad a sabiendas que es la verdad procedente de su Señor. Estos últimos, sobre ellos recae la maldición de Dios, de sus ángeles y de todos los mundos. De acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 87 al 88. Tal vez alguno de los eruditos de la comunidad islámica quisiera decir:
Por lo tanto, no tiene sentido que se arrepientan ante Dios, pues Él no aceptará su arrepentimiento después de que la maldición de Dios, de sus ángeles y de todos los mundos haya descendido sobre ellos hasta el día del juicio. Entonces, Dios le responderá directamente, aquel que le reveló la respuesta en el libro decisivo con su conocimiento. Y Dios Todopoderoso dijo: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 87 al 89. Por lo tanto, la razón de su falta de guía es que no se arrepintieron ante su Señor, y se volvieron a Él para pedirle que guiara sus corazones, porque creyeron que Dios no aceptaría su arrepentimiento ni perdonaría sus pecados. Por eso no se volvieron a Dios su Señor arrepentidos, y por eso Dios no los guió. Y la razón de esta creencia es que los demonios humanos de entre los judíos no han seguido la verdad procedente de su Señor, generación tras generación, hasta la era de la misión del esperado Imán al-Mahdi. Y ellos aún creen en la falsa creencia de que Dios no los perdonará tras haberlos maldecido debido a su incredulidad, de modo que recuerdan las palabras de Dios Todopoderoso que dijo sobre ellos: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 80. Pero sin embargo, son ciegos ante los versículos unívocos y claros, porque no tienen la intención de buscar la verdad. Y si llegan a arrepentirse, ¿perdonará Dios sus pecados? Por eso Dios no les mostró la verdad en el libro hasta la llegada del Imán al-Mahdi, que guía a los siervos de Dios hacia la verdad basada en el conocimiento de Dios en su libro perfecto. Y Él no dice nada acerca de Dios excepto la verdad. Con la prueba clara del conocimiento de Dios, que deducimos para los siervos de Dios desde el decreto del libro sagrado, el mensaje integral de Dios para los genios y los humanos, y es la prueba de Dios contra todos ellos, si niegan a seguir el libro procedente de su Señor. Pero en cambio, si lo llegan a seguir, será una prueba a favor de ellos ante Dios su Señor. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El Califa de Dios, el humano a quien el más misericordioso enseñó la verdadera aclaración del Corán, el Imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.